en el estudio, ya estamos en la quinta exposición que hemos realizado, ¿no es cierto?, en esta carta de Tito. Y es necesario, antes de avanzar en estos versículos que yo le indicaba, poder hacer un pequeño refresh, ¿no es cierto?, tratar de acordarnos un poquito qué es lo que vimos en la exposición anterior del capítulo 2. Y entre los versículos 1 al 10 en la Biblia, Pablo menciona a Tito el contenido de la enseñanza que debía estar recordando continuamente a los hermanos de las iglesias de Creta. No importaba si estos eran hombres, mujeres, o si eran antiguos, o si eran nuevos, si eran ancianos, si eran jóvenes. No importaba el trabajo que tenían que desarrollar, si estaban en sujeción como un siervo, o si a la vez ellos estaban con algún grado de autoridad sobre otras personas. Todos necesitaban la doctrina, todos necesitaban la instrucción bíblica. ¿Para qué? Para poder amoldar su vida hacia Dios, dando testimonio del Señor, como bien dice ahí la lámina, sobre todo a aquellos que se oponían al Evangelio de Cristo. De esta forma, al existir una congruencia, ¿no es cierto?, una relación entre la forma de vivir y la enseñanza del Evangelio, el nombre de Dios sería magnificado, sería glorificado en ese lugar. Cada uno de ellos, de los que están en el grupo ahí, de quienes iban a recibir la instrucción, cada uno de ellos, igual que tú, igual que yo, tenían una responsabilidad con su entorno en representar a Cristo. Vivir dando testimonio de Cristo es parte del ADN del creyente. Y por cierto, es algo que nosotros constantemente estamos alentando en las predicaciones y mediante el púlpito de nuestra iglesia local. Sin embargo, hay algo que siempre, siempre, siempre debemos tener presente en nuestro afán de querer glorificar a Dios, de reflejar a Cristo. Y tiene que ver con tener una motivación correcta. Y déjame contarte con mis propias palabras, ¿no es cierto?, una historia que escuché, una anécdota que escuché hace un tiempo y me llamó mucho la atención y pudiese ayudarnos a comprender un poquito acerca de lo que vamos a hablar e introducir un poco el tema. Dice así: un cierto empresario tenía problemas con el motor principal de su industria, situación que no le permitía continuar con la confección de sus productos. Luego de realizar algunas consultas, se entrevistó con un técnico para que revisara el motor y le hiciera un presupuesto. El técnico, fue a la fábrica, se paró frente al motor, lo observó por algunos minutos y le dijo al empresario: mire, la reparación le costará 500.000 pesos. El empresario, tras sacar algunas cuentas, accedió al presupuesto y le dijo al técnico que se preocupara de arreglarlo lo antes posible. Ante sus propios ojos, el técnico sacó un destornillador, se acercó al motor y giró con media vuelta un tornillo. Trabajo terminado, le dijo, mientras encendía el motor, el cual funcionó a la perfección. Ante una mirada un poco atónita del empresario, este dijo: oye, me siento estafado. 500.000 pesos por girar un tornillo. No. Yo necesito inmediatamente un detalle valorizado de todos los trabajos que hiciste para poder justificar ese monto. No hay problema, dijo el técnico. Tomó un lápiz y un papel y desarrolló el siguiente detalle: girar el tornillo, 5.000 pesos. Saber cuál tornillo tener que girar, 495.000 pesos. Un total de 500.000 pesos. Es un poco gracioso, pero a través de esta anécdota podemos observar la eterna dualidad entre el saber y el hacer, entre lo interno y lo externo, entre las motivaciones y las acciones.
Sabes que hoy, no te voy a sorprender con esto, pero vivimos en una sociedad pragmática, enfocada en los resultados, en lo que se ve, en las apariencias. Si no, date una vueltita por Instagram y te vas a dar cuenta de que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Pero nosotros como cuerpo de Cristo podemos caer en esta misma dinámica, darle más importancia a la conducta que a lo que realmente está pasando en el corazón. Sin embargo, al igual que el técnico que acabamos de escuchar, hoy pondremos en relevancia lo interno, lo no visible, y recordaremos por las escrituras cuál debiese ser la base, la motivación, el principio que nos lleva a vivir el proceso de santificación como creyentes. Vamos a pedirle ayuda al Señor para que mediante su palabra Él pueda mostrarnos, pueda enseñarnos qué es lo que Él quiere para nosotros, de acuerdo a la exhortación que Pablo le hace a Tito. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, en esta mañana vamos a tu presencia, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Tu palabra es tan profunda, Padre, que somos intelectualmente incapaces de comprenderla. Pero esa es la labor, Señor, que tú has dejado a través de tu Espíritu Santo. Él nos enseña, Señor. Queremos pedirte que tú quites las distracciones que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y permita, Señor, que pongamos atención a tu palabra. Usa tu palabra, Señor, y engrandécete esta mañana a través del nombre de Jesús. Amén. Bien, tienes abierto, ¿no es cierto?, el capítulo 2. Y como te dije, estaremos viendo los versículos 11 al 14. Y bueno, como ya hemos visto, la tarea del apóstol Pablo que le encomienda a Tito constaba de diferentes aspectos a enfrentar. El alcance de haberlo dejado en Creta primero era la corrección de aquellas cosas que estaban deficientes en las congregaciones y luego establecer un liderazgo bíblico en las iglesias de la isla. Una vez que se había establecido ya el estándar que Dios tenía para aquellos que iban a servir en el liderazgo, Pablo le exhorta a Tito que debía entregar el contenido, ¿no es cierto?, o la enseñanza. Debía entregar cuál era la conducta que debían tener los cretenses. Entonces Tito enseña en los versículos iniciales del capítulo 2 el contenido de esta enseñanza, mostrando los efectos que se lograrían al aplicarla en la vida de los creyentes, sean estos ancianos, ancianas, los o las jóvenes, los siervos, etc. Pero el capítulo continúa, nosotros quedamos hasta el versículo 10. Pero el capítulo continúa con la misma línea, con el mismo hilo conductor acerca de la sana doctrina. Es por eso que vamos a continuar con el texto, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios comienza. Pero el texto comienza diciendo, porque existe una relación fundamental entre lo que se mencionó anteriormente con lo que se comenzará a decir ahora. Hay una razón para lo indicado. Se utiliza este término cuando tú tienes que argumentar algo, ¿no es cierto? Cuando tienes que explicarlo, cuando tienes que ponerle una relevancia. Cada una de las actitudes morales mencionadas y exigidas por Dios a los mayores, a los menores, a los siervos, tenía como objetivo glorificar a Dios y a su palabra. Lo vimos en la exposición anterior. Pero ahora lo que Pablo hace es indicar la razón por la cual debían llevar a cabo todas estas cosas. Ya estaba entregado el contenido. Ahora se enfoca en profundizar acerca de cuál es o cuál debiese ser la motivación correcta para obedecer los mandatos del Señor, siendo esto una parte importantísima de la sana doctrina. ¿Qué debe motivar que vivamos una vida de santidad? Respecto a la santificación existe mucho debate acerca de cuál es nuestra responsabilidad ante ella como hombres, como seres humanos. Hay extremos, por ejemplo, algunos postulan que la santificación es un proceso de responsabilidad exclusiva del hombre. Y hay que tener ojo porque ceñirnos a eso de una forma tan dura y estricta nos deja a un paso del legalismo.
No importa el cómo, tú debes cumplir lo que Dios te ha ordenado. Pero por otro lado, también algunos postulan que es un proceso que es exclusivo de Dios. Y en tal efecto nosotros quedamos a un paso del libertinaje. Por cuanto no importa cómo viva, o lo que haga, si estoy pecando o no, Dios me va a perdonar. Con estos dos extremos ya te estoy mostrando que una forma incorrecta de responder a esta pregunta influirá directamente en cómo nosotros vivimos. Por eso el texto dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De niño yo recuerdo este versículo, lo conversaba con Amanda hace un rato. En la iglesia donde asistíamos estaba colgado en la pared detrás del púlpito con letras negras que estaban hechas de pluma vista. Lo veía continuamente. Ahora súmele lo siguiente. En alguna clase de la escuela dominical aprendí que gracia es un regalo no merecido. Y como tercera línea a esta ecuación, recuerdo haber escuchado este texto muchas veces con un énfasis evangelístico, pasando casi a ser un texto clásico en las campañas evangelísticas o en reuniones con fines similares. Sabes que con estas tres cosas construí mi teología, mi forma de tratar de entender a Dios. Un Dios manifestándose una y otra vez para salvar a un hombre que no lo merece. Sin embargo, considerar solo eso hace que la declaración sea parcial, no completa. Y un estudio de la palabra del Señor nos va a llevar a pensar realmente qué es lo que el escritor quería transmitir con esto. En el original, el texto tiene un solo verbo. Fue manifestada. El sentido es de un acto que ya sucedió, hecho de una vez por todas y que está completo. La raíz de la palabra apunta a brillar sobre o hacerse visible. Por lo tanto, toda la bondad inmerecida de Dios hacia la humanidad se hizo visible en un punto cúlmine de la historia, proveyendo de un libertador. Podemos malentender y pensar que Dios solo en ese momento manifestó su gracia, lo cual no es correcto. La semana pasada leíamos acerca de el Dios de toda gracia, ¿te acuerdas? El pastor estaba exponiendo acerca de eso. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios siempre ha mostrado su gracia a la humanidad e incluso a nosotros sus escogidos, por su gracia nos llamó desde antes de la conformación de la historia, como dice el texto que está ahí, 2 Timoteo 1, 9 al 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, con la aparición de Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, es donde se hace visible a toda la humanidad la gran gracia de nuestro Dios. Él, obrando en la historia y a través de Cristo, brindando la posibilidad de que el mundo se reconciliara con Él. Y todo esto proviene de Dios, dice 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Dios mostrando su favor a la humanidad. Porque por gracia sois salvos, dice. Y esto es algo de Dios. Dios mostrando su bondad a una humanidad que no le merece.
De esta forma, como la forma de ser de Dios, de revelarse, de demostrarse, al verlo nosotros debe impactar nuestra vida. Y esa es la intención de lo que está expresando Pablo a Tito. La gracia de Dios debe impactar tu vida. Cómo Él se ha revelado, cómo Él se mostró, cómo Él brilló sobre la humanidad a través de Cristo Jesús. Y cómo eso te da la oportunidad de ser libre. Pero sabes que el texto no sigue ahí y la idea no termina ahí, sino que el versículo 12 dice lo siguiente: enseñándonos que la palabra es muy especial. Sabes que tiene su origen en entrenar a un niño. Incluye lo que es educación y disciplina. Incluye lo que es enseñanza y corrección. Entonces, para vivir en santidad delante de nuestro Señor y cumplir sus exigencias, tenemos que considerar la gracia del Señor en todo su resplandor y además ser entrenados por ella. Te invito entonces a que juntos, en el pasaje que vamos a estudiar, podamos aprender cómo la gracia entonces, cómo la gracia de Dios nos motiva, nos enseña, nos entrena, nos corrige para vivir en santidad. Para eso yo te propongo que lo hagamos mediante la siguiente línea de pensamiento. El discípulo de Cristo es guiado por la gracia en el proceso de santificación. El discípulo de Cristo es guiado por la gracia en el proceso de santificación. Y observemos cómo la gracia de Dios nos entrena, nos guía y nos enseña para que nos parezcamos más a Jesucristo. Primero, somos entrenados en el arrepentimiento. Versículo 12. Como mirando al pasado, fíjate cuál va a ser la intención del escritor. Versículo 12 dice, enseñándonos que, ¿no es cierto? Mostrándonos, corrigiéndonos, entrenándonos. ¿Qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En primera instancia, la instrucción de la gracia hacia el discípulo de Cristo es de renunciar a la impiedad. Como lo dice la NBI, dice rechazar la impiedad. La gran manifestación de Dios te está enseñando que debes repudiar de una forma consciente y real aquellas cosas que no están en sintonía con Dios y su revelación. Pablo menciona dos cosas que activamente debes rechazar. Primero, dice el texto, la impiedad, la maldad, y en el sentido más estricto de la palabra, la irreverencia. Eso significa, debes negarte a todas aquellas cosas que no te permiten adorar a Dios, que no te permiten honrarle, que no te permiten reverenciar su nombre. De la misma forma, dice el texto que debes rechazar los deseos mundanos. Debes rehusar poner tu corazón en lo terrenal. No codiciar las cosas que están ancladas a este mundo. La gracia no solo se queda en el abandono de aquellas cosas que no agradan a Dios, sino que te impulsa a vivir. El texto continúa diciendo, vivamos. Rechaza esto, pero vivamos. Aún en esta era tan complicada, en este siglo, dice, en esta época de tiempo, te impulsa la gracia a vivir de una forma sobria, de una forma justa y de una forma piadosa. ¿Sabes qué? Justamente esto, es arrepentirse. Es una reversión, es reconsiderar.
Debes abandonar la impiedad para seguir la piedad. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente. Siempre a lo largo de toda la Escritura, el arrepentimiento está vinculado a una comprensión del pecado y una acción de cambiar el rumbo. La raíz de esta palabra de arrepentimiento es metanoeo, la que está escrita ahí. Y está compuesta de dos cosas, de meta, que es pasar en acompañamiento, modificar, y noeo, que es ejercer la mente, comprender o captar. Por lo tanto, arrepentirse es pensar diferente, comprender algo y reaccionar a esto. Fíjate cómo Pedro vinculaba su predicación del Evangelio al arrepentirse, como una concepción del pecado y posterior la acción que evidenciaba dicho arrepentimiento. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Te das cuenta la vinculación? El entender, el comprender, el dimensionar el pecado y actuar. De la misma forma, Pablo lo hace. Cuando él está relatando su conversión, él dice en el versículo 20 del Hechos 26, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué fue lo que anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Nota tú, hermano, cuál es el orden establecido por Dios. Primero, es el cambio interno y luego evidencia el cambio externo. El arrepentimiento bíblico no es solo dejar de abrazar el pecado, sino que es comprender qué es el pecado, desecharlo y luego volverse para aferrar la cruz de Cristo. Por eso es que es imposible que el pecador deje de pecar por sus propios medios. Dios trabaja a través de su Espíritu Santo en la mente y corazón de las personas. Se necesita la intervención divina para la comprensión del pecado. Romanos 2:4 dice: oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Una verdad de esto que podemos atesorar en nuestro corazón es que la gracia revelada por Dios a través de Cristo en la cruz me está guiando al arrepentimiento. Mis acciones, por lo tanto, responden a la iniciativa que Dios tomó al ofrecerme la salvación de mis pecados. Quizás tú me dirás: no puedo, soy incapaz. Lo eres. Yo también lo soy. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿comprendo a cabalidad lo que significa el sacrificio de Cristo? ¿Le estoy dando el valor que tiene? ¿Mi amor a Dios es solamente un buen discurso aprendido? ¿Está Dios en el centro de mi ser? La gracia de Dios hoy te está gritando como un entrenador: mira a la cruz, mira a la cruz, mira la revelación de la gracia de Dios en Jesucristo, otorgándote el privilegio de llegar a su presencia y de poder adorarle. En esa cruz, Cristo estaba pagando por todos aquellos pecados a los cuales hoy tú te sigues aferrando. Dale el valor que tiene aquel sacrificio y rehúsa pecar.
Suelta tu yo, déjalo. Deja de vivir centrado en ti mismo, en tu entorno, en tus metas, en tus deseos, en tus posesiones, y pon la mirada en las cosas de arriba. No te aferres a aquellas cosas que no te permiten adorar a Dios. Por el contrario, deséchalas y vive para Él. Mira como dice el texto, vive de una manera sobria, con una mente cabal, con prudencia, con dominio propio. En una sociedad convulsionada y distorsionada, piensa como Cristo. Ten la mente de Cristo. Vive justamente, vive en justicia, vive en equidad, vive en rectitud. Es el llamado de Dios para ti. ¿En serio crees que el llamado de Dios es para que tú le exijas justicia a quienes no le conocen? ¿De verdad crees que el ministerio de Cristo, lo que Él te dejó hacer es que tú marches por los que no tienen derechos? En los últimos años hemos sido testigos de cómo muchos enarbolan textos bíblicos justificando la consecución de la justicia social. No te pierdas, hermano. Vive tú en rectitud delante del Señor, en justicia, en santidad. No derives a otros lo que es tu responsabilidad personal. Y muy de la mano del anterior, vive piadosamente. Que todo lo que hagas traiga honra al Señor. Vive con una actitud reverente, con devoción a Dios. Dale el honor a Dios con todas las cosas que haces. La gracia que Dios manifestó en Cristo Jesús te da el ejemplo de cómo debes vivir. El Espíritu Santo te lo está recordando. El amor que Dios te ha dado hoy te está impulsando a seguir a Cristo. Dios entregó a su único Hijo por ti. Él lo dio todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? La gracia te recuerda que debes mirar la cruz de Cristo, arrepentirte, dejar el pecado y vivir para Cristo. Así, como discípulo de Cristo, serás guiado por ella en el proceso de santificación. Ahora también la gracia nos está entrenando para esperar la venida de Cristo, como mirando al futuro. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este segundo punto, la instrucción de la gracia hacia el discípulo de Cristo es esperar su venida. Aguardando, ¿sabes que esta palabra tiene un significado especial? En el original tiene una connotación más profunda que el significado que nosotros le otorgamos habitualmente. Es un verbo que devela la idea de recibir con hospitalidad, de esperar algo para dar una bienvenida. Esperar bien dispuestos. Creo que la mejor forma de entenderlo es cuando tú estás esperando visitas y has preparado algo especial en tu hogar. Por lo tanto, estás muy pendiente esperando recibir a tu invitado y hacerle sentir como parte de la casa. Esa es la actitud que Pablo enfatiza para recibir la esperanza bienaventurada. Ahora bien, cuando se refiere a la esperanza bienaventurada, se refiere a lo que estamos esperando con un anhelo que produce placer, con expectación, con confianza de algo que es totalmente bienaventurado y glorioso. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, utilizó palabras que describen de una forma magistral, algo como el deseo de esperar con disposición la esperanzadora y bendita aparición de Jesucristo en su segunda venida. A eso se refiere el término manifestación, la cual, aunque nuestra versión es muy similar
a lo que está expresado en el versículo 11, manifestación, en el original tiene un énfasis distinto. La primera es la aparición ya realizada, la manifestación de Cristo. Y la segunda, la que leemos aquí, tiene un énfasis en lo que vendrá, en el Cristo que viene. Fíjate también cómo añade también el escritor la frase gloriosa. No pasará desapercibida. Será de manifiesto para todos la gloria y la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, señalados ambos como la misma persona. Tenemos que entender lo siguiente, que en la construcción gramatical griega, cuando leemos las frases en este texto que dicen esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa, son el mismo evento. No estamos esperando dos cosas distintas. Y de la misma forma, cuando leemos el gran Dios y Salvador Jesucristo, se refieren a la misma persona. La gracia revelada por Dios a través de las enseñanzas de Cristo me están guiando a esperar su venida. Mis acciones entonces responden al hecho de que Cristo se hará visible para estar juntos por la eternidad. Escucha, hermano, escucha hermana, Cristo viene, ¿lo sabes? Su retorno es inminente, el tiempo está cercano, tiempo en el cual Cristo se hará visible en gloria y majestad. Y la gracia de Dios te está gritando, te está corrigiendo constantemente para que tú lo esperes, para que tengas tu mirada puesta, expectante en su aparición. La forma en que Dios se ha revelado, sus atributos, su palabra, están enfocados en cumplir su plan para su gloria, para recibir eternamente la alabanza de su pueblo. Pero parece que nosotros estamos más preocupados en nuestro propio itinerario que en el divino. Mira cómo Juan termina el libro de Apocalipsis. Él escribe, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál es tu actitud al respecto? ¿Dónde está puesta tu vista? ¿Has incluido en tu oración el pedirle al Señor que venga? A mí me parece que caminamos lejos de ese sentir. Más bien me da la idea de que esperamos que el Señor retrase su venida para alcanzar a cumplir nuestras programaciones, terminar nuestros estudios, a lo mejor casarte, tener una familia, ver crecer tus hijos, tus nietos, no sé, esperar un ascenso laboral, no sé, tú puedes agregar a la lista todas las metas y objetivos quizás que te has trazado. A lo mejor en esas metas ni siquiera hemos considerado aprovechar mejor el tiempo para anunciar a Cristo a quienes no le conocen. Mira cómo Pedro nos recuerda en su segunda carta que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su gracia, esta relación de Dios con el mundo, la promesa del regreso de Cristo, te están enseñando, hermano, acerca de la esperanza que debes tener. Y esa esperanza debe motivarte a vivir en santidad, el saber que Cristo va a volver para que estemos juntos. Demanda una entrega absoluta y una respuesta con firmeza ante el pecado. Mira cómo el escritor de Hebreos lo pone de esta forma. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que prometió. El Espíritu Santo entonces te está recordando que la gracia te está enseñando
El Espíritu Santo toma lo que la gracia ha manifestado y te lo recuerda. Debes mirar hacia adelante. Debes esperar la aparición de Cristo. Te está animando a que esa sea una espera activa. Por cuanto si estás esperando a tu Salvador, estarás ocupado en dejar el pecado y vivir para Cristo. Así como discípulo de Cristo, serás guiado por la gracia en el proceso de santificación. Pero hay algo más en lo cual la gracia te está entrenando. Y es el punto 3, que somos entrenados para hacer buenas obras, como mirando el presente, lo que tienes aquí a la mano. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo, Jesucristo, ¿no es cierto?, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como último punto, la instrucción de la gracia hacia el discípulo de Cristo es hacer buenas obras. Jesucristo es quien se da a sí mismo por nosotros. Pablo utiliza una serie de palabras que indican algo así como el Mesías se entregó voluntariamente, una vez y para siempre, en nuestro lugar. La justicia de Dios debía ser cumplida. Observa cómo Pablo le escribe a los hermanos de Roma, capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, pon atención, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Cristo se ofreció a sí mismo como el precio a pagar, con dos propósitos muy claros y muy definidos en este texto. Primero, redimirnos. Él se ofrece para liberarnos con su rescate de toda la infracción que habíamos cometido a la ley de Dios. La palabra iniquidad, redimirnos de toda iniquidad, tiene su origen en alguien que no cumple la ley, alguien que es un transgresor de la ley de Dios. Por tanto, entonces el sacrificio de Cristo paga, cancela nuestra deuda con Dios y nos redime para Él. Ese sacrificio, esa redención nos libera de nuestra esclavitud del pecado. Jesucristo rompe nuestra conexión con el pecado. Romanos decimos que somos todos pecadores, pero Cristo nos redime y nos aparta de eso. Y hay otro propósito que está escrito acá. Él te redime de la iniquidad, pero en paralelo te purifica. Él te liberta del pecado y Él te purifica del pecado. Él nos limpia. Mira cómo el escritor también de Hebreos lo dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ¿no es cierto?, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, que es lo que acabamos de ver, redimidos.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si eso era efectivo como sacrificio delante de Dios por parte del sacerdote, mira la pregunta que hace el escritor: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Te das cuenta el poder purificador de la sangre de Cristo? Que te desconecta, te redime, te salva, te saca del pecado, de tu condición, pero te limpia, te deja blanco. Pero tiene un propósito. Él nos purifica para sí, para Él, para pasar a ser de su propiedad. Lo que hace Cristo finalmente es pagar el precio, es purificarte y hacerte de su propiedad, incrustándote en un pueblo propio. Es interesante cuando habla acerca de pueblo, porque generalmente en el griego se ocupa la palabra demos, que es cuando hay un pueblo establecido que tienen algo en común, ya sea un territorio, una lengua o algo, pero que los identifica. Sin embargo, aquí ocupa una palabra que es distinta, que es laos. Y es un pueblo que no tiene nada que ver uno con otro. Solamente dice la Escritura que la identidad está puesta en Cristo Jesús. Un pueblo propio. En una traducción literal es un pueblo especial, un especial tesoro, algo que es propiamente de Él. Nuestra identidad solamente queda vinculada a Jesucristo. Y sabes que este pueblo tiene una característica fundamental, que es celoso de buenas obras, es decir, anhela con pasión realizar obras virtuosas en respuesta a lo que Dios ya hizo. La gracia entonces revelada por Dios a través de Cristo en la cruz me está guiando, me está impulsando a realizar buenas obras. Mis acciones entonces tienen que responder, porque yo soy propiedad de Cristo. Él me ha rescatado del poder del pecado, me ha purificado para Dios y me ha puesto en un pueblo que es especial solamente para que yo viva para su gloria. ¿Observas ahora cómo la gracia constantemente te está enseñando a realizar buenas obras? ¿Te das cuenta que esto no depende de tu capacidad ni tu destreza, sino que Dios mismo ya lo ha hecho? Dios mismo ha realizado toda la obra en tu vida. Te hizo de su propiedad, te purificó y te preparó para vivir para su gloria. El libro de Efesios lo grafica de una forma tan hermosa que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, que también es dada por Dios. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo estás en esta área? ¿Reconoces la autoridad de Dios sobre tu vida? Muchas veces nosotros preferimos más un Salvador que un Señor. Es genial que Él nos libere de la condenación eterna, pero que nos deje vivir por nuestra cuenta y realizar nuestros propios anhelos en un marco de bondad, sin escaparnos, ¿no es cierto?, siempre teniendo en consideración. No, no se puede. Por cuanto la obra perfecta de Cristo te libera de la esclavitud del pecado, pero te hace esclavo de Dios. El creyente no puede hacer otra cosa sino que someterse bajo Dios, nuestro emperador, y tiene que hacer un sometimiento de una forma real, de una forma completa. Entonces, hermano, el Espíritu Santo te está recordando lo que la gracia te está enseñando, que también debes mirar el presente. Dios te ha hecho de su propiedad, hoy tú le perteneces a Él. Te ha redimido,
te ha purificado y te ha hecho parte de su especial tesoro. La bondad de Dios, su gracia entonces te impulsa a alejarte del pecado y realizar todas aquellas buenas cosas que Él mismo preparó para ti. Así entonces, como discípulo de Cristo, serás guiado por la gracia en el proceso de santificación. ¿Recuerdan la anécdota inicial del técnico y del empresario? Sin duda, el conocimiento interno del técnico se evidenció en la reparación del motor. No hubiese servido nada, imagínate esto, que si el técnico hubiese sabido solucionar el desperfecto, ¿no es cierto? Pero no lo arreglara, no serviría. Ni tampoco hubiese servido que él hubiese tenido toda la disposición de arreglarlo, pero que no supiera hacerlo. Considera entonces ahora lo siguiente. La instrucción bíblica de Pablo a Tito, y que Tito debía, ¿no es cierto?, enseñar a la congregación. Es decir, esta sana enseñanza muestra el contenido y las exigencias de Dios para sus hijos. Muestra la conducta, cómo se evidencia. Pero también la sana enseñanza apunta a la motivación correcta para realizarlas. Ambas cosas siempre van de la mano. No es solamente hacer, sino tener convicción y claridad en que dependemos de la gracia de Dios para llevarlo a cabo, reconociendo que ella nos entrena para vivir vidas que glorifican al Señor. Es la obra de Dios. Si lo notaste, es la Trinidad completa trabajando, haciéndote reaccionar e impulsándote en el proceso de tu santificación. El Espíritu Santo recordándote lo que Dios, por su gracia, ha revelado a través de Jesucristo. En efecto, para comprender cómo la gracia nos entrena, cómo nos enseña, cómo nos disciplina, debemos entenderla como la bondad inmerecida de Dios hacia la humanidad, siendo la máxima manifestación de ella la obra de Cristo en la cruz en favor nuestro. Esta gracia divinamente, mediante el Espíritu Santo, influye en los corazones y nos refleja en la vida diaria los enormes atributos de Dios. El conocer a Dios, el entender su gracia, nos permitirá reaccionar de una forma correcta, alejándonos del pecado y siguiendo la santidad. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por tanto, no podemos comprender la gracia de Dios como un evento puntual en nuestra vida. Dios sigue revelando su misericordia. Dios sigue revelando su favor en cada paso que damos. Mediante Jesucristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, lo dice Hebreos 4:16. Es la gracia también la que perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad. Pablo lo menciona en 2 Corintios 12:9. Así también la santificación en el creyente sigue adelante. La gracia se sigue manifestando en tu vida y la santificación sigue en su proceso. Es la voluntad de Dios que nos santifiquemos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 lo menciona 2 veces. Es su voluntad. Y también el versículo 7 dice que Él te llamó a la santificación. Recuerda entonces, el discípulo de Cristo es guiado por la gracia en el proceso de santificación. Es ella la que nos entrena en el arrepentimiento, observando la gracia reflejada en la cruz. Es ella la que nos entrena para esperar la venida de Cristo, observando la gracia que será manifestada en su venida. Y es ella
la que nos entrena para hacer buenas obras, porque podemos observar la gracia de Dios en la redención y en la purificación realizada por Jesús. Dios, a través de su Espíritu Santo, utilizará todas las cosas que su gracia te está recordando para impulsarte a que vivas una vida de santidad que refleje a Cristo. Dejar el pecado no es un acto místico, es comprender todo lo que Dios en su gracia está haciendo por ti y es responder a eso. Él te va a ayudar. Antes bien, dice la Escritura, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una hermosa promesa para nosotros. Su gracia ya está. Para la próxima vez que escuches que vamos a incentivarte a vivir la gracia, considera esto en tu vida. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias porque por tu palabra comprendemos, Señor, que tú, Señor, has realizado todo ya a favor nuestro. Tu gracia, Señor, la podemos ver en el Calvario. La vemos, Señor, en la resurrección. La vemos, Señor, hacia adelante esperando por fe tu venida. La vemos también en nuestro diario andar, reconociendo, Señor, cómo tú nos redimiste, nos purificaste y pusiste, Señor, de tus obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Señor, ¿cómo nos vamos a responder en obediencia a tu palabra? Ayúdanos siempre, Señor, a que la motivación sea responder a todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Gracias porque tú pones el querer, tú pones el hacer. Gracias porque todos los recursos están completos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque es tu promesa estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque descansamos en tu gracia, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a honrarte de la forma correcta. Oramos a ti, pedimos tu ayuda, tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén.